Decidí leer este libro porque, aparte de que fue una recomendación que recibí en mi correo, me interesó el tema de la masonería, porque mi abuelo, el hombre más bueno del mundo, era masón. Y a pesar de que es un libro de hace más de 10 años, captó mi atención por ese motivo. Así que ahí vamos. Este libro se llama El emblema del traidor, de Juan Gómez Jurado. Fue emitido en el año 2009 en Barcelona. Juan Carlos es un librero y tiene en su poder un emblema de oro macizo que lo heredó de su papá, un marinero de la Armada Española, quien en el año 1940 rescató a un grupo de náufragos alemanes durante una terrible tormenta en el estrecho de Gibraltar. Uno de ellos, que casi pierde la vida, en agradecimiento le dio ese emblema. A pesar de que no hablaba nada de español, solo le dijo dos palabras: traición, salvación. Un día de septiembre del año 2002 llega a la librería de Juan Carlos un viejo escritor experto en masonería y le ruega que le muestre ese emblema porque su precio es incalculable, no por el emblema en sí, sino por su verdadero dueño y su historia. Decía el escritor que a lo largo de los años la vida de este hombre fue reconstruida por grandes masones, pero ninguno había llegado a tener todos los fragmentos de su vida, excepto él. El viejo escritor tenía una historia maravillosa que contar, pero una historia que jamás publicó porque estaba seguro que nadie la creería. Entonces le dice a Juan Carlos que se la contaría a cambio de tener ese emblema en sus manos, aunque sea por unos segundos. El librero aceptó, con la única condición de que la historia fuera lo suficientemente interesante. De manera que el viejo escritor empieza a contar la historia de Paul, un joven que vive con su madre en el Múnich de entreguerras, arrimados en el palacete del barón von Schroeder y trabajando de sirvientes, casi esclavos. El varón se había casado con la tía de Paul, o sea, la hermana de su madre. Eran parientes, tenían dos hijos. Uno era Edward, que era un chico buenísimo y que regresó mutilado de la guerra, y Jürgen, que era su antítesis. Era malvado, cruel, cobarde, era un monstruo y odiaba a Paul. Llegado el momento, Paul se entera de lo que le pasó a su padre y a partir de ese momento dedicará sus esfuerzos en descubrir quién fue su asesino. Paul y su madre fueron expulsados de la casa del varón, o sea, de la casa de su hermana, y pasaron por la miseria más grande. Recordemos que era la Alemania post Primera Guerra Mundial, donde Alemania quedó terriblemente golpeada y humillada, y la gente se moría de hambre en las calles, literalmente. Paul era un chico muy inteligente y siempre se las arregló para sobrevivir, y así lo hizo al lado de su madre. Pasaron los años y la vida de Paul y la vida de Jürgen, que ya era un oficial de la SS, de inteligencia y espionaje, se van a cruzar dramáticamente porque su madre conservaba una carta de su padre, la cual guardaba un secreto terrible. Paul jamás se enteró de la existencia de esa carta, pero Jürgen sí. El final de la historia coincide con los albores de la Segunda Guerra Mundial, el golpe de Estado de Hitler, la toma del poder de los nazis, el antisemitismo y el establecimiento de los campos de concentración. Aunque Hitler fue elegido democráticamente, dio un golpe previo. ¿Okay? También tenemos al factor Alice, una chica judía que se enamora perdidamente de Paul y que va a quedar atrapada entre el amor de Paul y el odio a Jürgen. Es ahí que ese emblema confeccionado por el joyero del mismísimo Führer llega a las manos de Paul en agradecimiento por la tradición de Jürgen a sus hermanos masones. No tengo palabras para describir esta gran novela. Está muy bien escrita, es fácil de leer, maneja una sola línea de tiempo, es bien ágil, entretenida y muy intensa. Me ha encantado, no lo podía dejar, la he leído a toda velocidad, no podía irme a dormir sin terminarla. Y la sensación que experimento siempre al terminar un buen libro es la nostalgia del fin. Paul es un personaje entrañable porque es bondadoso, muy noble y valiente a la vez. Te identificas con él desde el comienzo. El sacrificio que tiene que hacer para rescatar a Alice del campo de concentración de Dachau es conmovedor. En realidad es una historia apasionante, conmovedora, emocionante, te atrapa desde la primera página, es notable. Me ha encantado porque se trata del odio, de la venganza, de la traición, de quien tú menos te lo esperas y de la búsqueda de la verdad, de la justicia y del alto precio que hay que pagar por encontrarla. Tiene partes bien interesantes porque te habla de los rituales de la masonería, ya que el protagonista se hace masón. Recordemos que los nazis odiaban a los masones porque los asociaban con los judíos, con las élites económicas judías a quienes querían exterminar y robar todas sus riquezas. Es importante también cómo te muestra el comienzo del nazismo, del antisemitismo. Un país en crisis siempre tiene que buscar culpables para sus desgracias y los judíos fueron el chivo expiatorio.
También te hace reflexionar sobre los alcances y los efectos del Tratado de Versalles. Este tratado golpeó y humilló muchísimo a Alemania, al pueblo alemán. Y si hacen arqueología en los eventos de la época alrededor de la firma de ese tratado, hubo muchas personalidades de aquel entonces que no estaban de acuerdo con la suscripción de este documento porque decían que era como abonar el terreno para el odio y también para algo mucho peor y mucho más siniestro en el futuro. Y no se equivocaron. En conclusión, es un bestseller, recomiendo su lectura. Es una hermosa historia, van a pasarla muy bien. Así que léanla, disfrútenla, van a disfrutarla hasta la última página. ¿Ok? Así que a leer. Ya está una nueva reseña.